Hola, en esta ocasión vamos a presentarle el segundo video acerca de los fractales. Y empezamos mostrando qué es un fractal. El término fractal, como pueden ver, fue acuñado por primera vez por el matemático e investigador del área Benoit Mandelbrot para referirse a los conjuntos autosemejantes y autosimilares, así como a objetos, ya sean fenómenos de la naturaleza como creados por el hombre. Algunos ejemplos naturales de estos son los árboles, las hojas de helechos, las nuevas, las descargas eléctricas, las fronteras, las costas, etc. Algunos ejemplos que son construcciones humanas son los conjuntos de Julia, de Mandelbrot, el conjunto de Cantor, el triángulo de Sierpinski, la hoja, la esponja de Menger y muchos más. Algunos ejemplos de fractales creados por el hombre, por ejemplo, ahí tenemos el conjunto de Mandelbrot. Acá tenemos una especie de ese mismo conjunto. Aquí tenemos otro fractal. Como pueden ver, son figuras autosemejantes y autosimilares. Acá tenemos el denominado triángulo de Sierpinski. Tenemos ahí. Y acá mostramos algunos fractales más. Son muchos las variedades que hay, todo tipo de conjunto autosemejante o autosimilar constituye un fractal. Lo que probablemente muchos no sepan es el hecho de que cada uno de estos objetos preciosos que se pueden generar en nuestro computador obedecen a un algoritmo matemático. Cada uno de ellos puede ser creado en su computador utilizando algún software y un algoritmo matemático, lo cual es sumamente interesante lo que se puede hacer con los algoritmos, con las matemáticas. Como usted puede ver, son tantas cosas, tantos objetos agradables, hermosos, diferentes, que cumplen con la característica de lo que es un fractal. Son conjuntos autosimilares y autosemejantes, es decir, que todas sus partes son semejantes al todo, como pueden ver. Pues bien, yo quiero mostrarle cómo nosotros podemos crear el triángulo de Sierpinski a través de una hoja de cálculo. Así que continúe observando el video y vamos a mostrar. Aquí tenemos un triángulo de Sierpinski compuesto por árboles o decorado con árboles. Ese no es el que yo voy a mostrarle, pero sí le voy a mostrar el triángulo de Sierpinski construido con hoja de cálculo. Así que continuemos acá. Vamos a ver cómo en sus manos, en su dispositivo celular, usted cuenta con una herramienta que le permite generar el triángulo de Sierpinski de una manera sencilla y práctica. Así que vamos a observar. Yo tengo uno aquí preelaborado, pero lo vamos a modificar y vamos a ver lo que ocurre.
¿cuál es el procedimiento para crear el triángulo de Sierpinski? Fíjese cómo esto, al hacer movimientos, se le produce cambios. Pero al momento de generar este triángulo, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los vértices del triángulo en la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice A, tenemos la palabra vértice A en la columna E1 y las literales de la coordenada XY en E1 y en E1 y F2 respectivamente. Y en E3 tenemos la abscisa del vértice A y en F3 la ordenada de ese mismo vértice, mientras que la abscisa del vértice B se encuentra en E6 y la ordenada se encuentra en F6. Así, las coordenadas del vértice C para la abscisa se encuentra en E9 y la ordenada en F9. De manera que este triángulo, sus vértices son 0,0, 0,200 y 200,200 de ese que está ahí. Entonces, lo primero es ubicar en alguna parte de la hoja de cálculo los vértices del triángulo. Colocamos valores grandes para que haya espacio donde se pueda dibujar los puntos. Así que ponemos vértices bien distanciados. Como pueden ver, 0,0 es un vértice, el otro vértice 0,200 y el tercer vértice 200,200. Luego de ubicar los vértices, pues tomamos un punto aleatorio, cualquiera que quede dentro del triángulo. Por ejemplo, tenemos acá en la columna B1 dice punto P sub 0 o P0 y en B2 está la literal X que representa la abscisa y en C2 está la literal Y que representa la ordenada de ese punto. Y le asignamos valores a esa abscisa y esa ordenada. Como pueden ver, tenemos la abscisa X vale 34, se encuentra en la columna B3 y la ordenada se encuentra en la columna C3, como pueden ver. ¿Qué otra cosa debemos introducir en esta hoja de cálculo? Pues acá en A4 introducimos la fórmula que vemos aquí abajo. Dice intro igual a in terminado en T, paréntesis, 3 por asterisco, ran, 2 paréntesis, más 1 y cerramos el primer paréntesis. Esto es para que la hoja trabaje de manera aleatoria. Eso es una función de la hoja de cálculo para indicar que va a tomar valores aleatorios comprendido entre 3 y 1. Observe que en la función aparece el 3 multiplicando, rando y sumándole 1. Es decir, eso va desde 3 hasta 1 o viceversa, desde 1 hasta 3. Esa función. Entonces, en la columna B4 introducimos la siguiente función que tenemos acá abajo en la pantalla, donde dice igual a B3 más choice A4 signo de dólar E3 otra vez signo de dólar y la E en el interior de esos signos de dólar 6 y además tenemos E de nuevo dentro de los signos de dólar 9 y al final sobre 2. Significa que todos esos valores que están dentro del paréntesis se van a dividir entre 2, porque para la construcción del triángulo de Sierpinski partimos de un triángulo al cual le dividimos
sus longitudes en dos partes iguales. Marcamos el punto medio de cada uno de los lados. Y se construye con esos puntos medios un nuevo triángulo en el interior, quedando así el triángulo dividido en 4 triángulos iguales. Lo cierto es que se divide la longitud del triángulo en 2. Y por eso aquí aparece este 2 dividiendo. ¿Y por qué dice E3, E6 y E9 en la función? Porque recuérdese que las coordenadas están ubicadas en esa posición. La abscisa, tenemos una abscisa en E3, una abscisa en E6 y una abscisa en E9. Y para calcular la ordenada, entonces aquí en la columna C4 se coloca una fórmula similar, pero en vez de hablar de B3 igual a B3 se pone aquí igual a C3. ¿A qué se refiere ese C3? A la ordenada del punto aleatorio que ubicamos precisamente en la columna C3. Y choice, o sea, elegir, significa eso. Entonces, elegir aquí en A4. Recuérdese la función que pusimos en A4 para la escogencia aleatoria. Y tenemos F dentro de dólar porque en F están las ordenadas. Si usted observa, las ordenadas de los vértices del triángulo están en F. Y la posición en esa columna exacta son en F3 hay una ordenada, en F6 hay otra y en F9 hay otra. Y cada una de esas ordenadas se dividen entre 2 para fines de la construcción del triángulo de Sierpinski. ¿Ok? Entonces, ya ese triángulo está formado, pero yo le voy a mostrar cómo es el proceso y voy a modificar ese triángulo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar esta coordenada que tenemos aquí para que veamos la modificación. Voy a sustituir esa por 0. Entonces voy a tener un triángulo con vértice 0,0, 0,200 y 200,0. Va a seguir siendo un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver lo que va a ocurrir ahora. Así que sigamos atentos con el triángulo. Lo que vamos a hacer ahora es sombrear aquí esta parte desde A3, desde B3 incluyendo C3 hacia abajo. Vamos a calcular por lo menos 2000 a 3000 o más puntos. Entonces estamos esperando que la hoja de cálculo recalcule estos valores. Usted puede observar cómo la hoja de cálculo va recontando, recalculando los valores, ya que cambiamos un vértice del triángulo, movimos un vértice del triángulo y pudimos haberlo movido todos y obtener otro tipo de triángulo. Si usted observa aquí a la izquierda, en la columna de la izquierda, ya vamos calculando 2000 y pico de puntos. Sí, vamos a esperar que llegue por lo menos a 3000 o 4000 puntos para que el triángulo quede bonito, delicado, como el que vimos en la pantalla hace un ratito. Observe cómo en sus manos usted tiene una herramienta poderosa, útil, en su teléfono celular, porque esta es la hoja de cálculo de Google. Todo el que tiene un celular tiene una cuenta de Google y puede acceder a esta hoja de cálculo en su celular y poder construir el triángulo de Sierpinski y realizar muchísimas cuestiones matemáticas más. Después que hemos sombreado y hemos calculado, se calcularon ahí 4912 puntos. Entonces le damos aquí en más, seleccionamos gráfico. Como pueden ver acá, estoy seleccionando gráfico. Al seleccionar gráfico, aquí
le hice un clic innecesario, se me quitó la selección, pero vamos a ver si llegó a modificar el triángulo. Si no, tenemos que sombrear de nuevo y volver hacia abajo. Bueno, el triángulo se modificó, como usted puede ver, sigue siendo rectángulo, pero tiene una posición distinta. Está en la parte izquierda, elevado, y estaba a boca abajo. Ahora está de un modo distinto, es el mismo triángulo rectángulo. Ahora bien, si queremos hacer un triángulo equilátero, por ejemplo, más o menos, vamos a cambiar estas coordenadas para ver que se haga un triángulo equilátero. Vamos a poner 100 en X, estamos poniendo 200 en Y, ok. Entonces aquí vamos a dejar esta coordenada igual y vamos a ver qué novedad va a haber en el triángulo al mover estas coordenadas. Observe que no fue necesario sombrear y calcular hacia abajo, sino que solamente con cambiar el dato ya tenemos un triángulo distinto. Como pueden ver, tenemos el equilátero. Ahora, si queremos un triángulo, vamos a suponer invertido, vamos a poner este triángulo invertido hacia abajo. Por tanto, vamos a cambiar estas coordenadas del triángulo aquí arriba. Vamos a colocar acá los siguientes valores: 200 y no, vamos a poner 0 en X, ahí vamos a dejarlo 0 y vamos a poner 200 en Y. Vamos a poner la ordenada 200 para que invirtamos ese triángulo hacia abajo. ¿Okay? Entonces vamos a ver, vamos a invertirlo. Todos estos valores vamos a invertirlo. Entonces tenemos un punto 0,200 y vamos a poner otro 100,200, está bien. Y el otro punto sería 0 acá, vamos a ver, ¿no? 200 en X, 0 en Y. Ok, no, está bien ahí, 200 en X, 0 en Y. Veamos entonces qué va a ocurrir con el triángulo. Observen el triángulo que hemos obtenido al cambiar esos datos. De manera que lo que tenemos que hacer es introducir las funciones y colocar el triángulo que queramos y se va a obtener el triángulo que se desee. Como ustedes pueden ver, el triángulo está distinto ahora y bien lo podemos cambiar de nuevo si así desean. Entonces vamos a ver cómo cambiamos esto. Vamos a colocar un valor más pequeño acá para que sea, a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver, el triángulo va a cambiar ligeramente, arriba va a permanecer igual y la punta de abajo se va a cortar, se va a poner más vertical, ok. Entonces observe cómo el triángulo quedó completamente invertido al primero. Observe, el primero estaba hacia arriba y este está hacia abajo. De manera que estas son las funciones que tenemos que utilizar para obtener así en nuestro celular o en la computadora, en Excel, tan hermosa figura. Una figura geométrica, ¿verdad? Entonces, repito las funciones acá en A4. Observe la función aquí abajo, igual a intro, terminado en T, introducir, y
3 asterisco ran, que significa aleatorio, paréntesis más 1. En B3 se pone la función igual a B3 porque tengo en B3 la abscisa del punto aleatorio B, que es 0, que se tomó. Choice, que significa elegir, a la función que pusimos en A4, por eso dice A4, las abscisas de los vértices del triángulo que se encuentran en E, como vimos al principio. Aquí están en E3, en E6 y en E9 están las abscisas. Y en C3 colocamos una función similar, pero en lugar de E ponemos F. ¿Por qué F en lugar de E? Porque las ordenadas se encuentran en la columna F y están ubicadas específicamente en F3, en F6 y en F9. Por eso aparecen esos datos ahí en las funciones. Después que se colocan los vértices del triángulo, que se colocan las funciones que le acabo de mostrar, que se coloca el punto aleatorio, pues sencillamente se calculan, se sombrean. Usted puede sombrear desde A4 hacia abajo para obtener los puntos aleatorios. Fíjense que los datos que aparecen ahí solamente aparecen 3, 2, 1, 3, 2, 1 y así sucesivamente, porque son aleatorios ahí. Y luego sombrea desde B3, incluido C3, hacia abajo unos miles de puntos y luego le da a insertar gráfico. Es decir que usted le da arriba en donde dice más y le selecciona insertar gráfico y la hoja de cálculo le va a indicar, le va a mostrar el gráfico que corresponde a los datos que usted ha suministrado.